Bienvenidos a la manzana del Edén. Aquí, séptimo episodio del podcast y segundo episodio sola. Y alguno más que quedará, seguro. Porque nuestro José sigue dándole duro con el máster. Quería, antes de nada, volver a decir que muchísimas gracias por escucharnos. Vi que el podcast anterior tuvo bastante buena acogida. Y yo me alegré un montón porque estaba nerviosilla y yo creo que en este seguiré un poco nerviosa. También es cierto que me siento un poco rara porque suelo grabar domingo y hoy es lunes. Pero es que ayer tuvimos un día bastante liado, familiar, y no se pudo dar el caso. Y vamos, que el tema a tratar, como veréis en el título, aunque no sé exactamente todavía qué título ponerle, pero vamos, que va del pan. Y si es saludable o no es saludable, si te conviene o no te conviene. No sé cuál será el título. Para mí será sorpresa, para vosotros no, porque ya lo habéis leído. Vamos a empezar este tema que seguro que alguna vez habéis reflexionado en vuestra vida. Es el pan, ¿no? Ese crujiente pero tierno bocado que te lleva a rebañar el plato sin ningún miramiento para ponerle el broche final a una suculenta comida. Parece una frase de libro. Y ese suculento bocado engorda. Todos nos lo habemos preguntado alguna vez en la vida. Habremos preguntado. Los nervios, perdón. Pero si se lleva consumiendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que plantó su culo en una casa. ¿Cómo va a engordar si antes no estaban gordos? A ver, desde luego sus factores ambientales no eran para nada los mismos que son ahora. Por lo que ese hombre, aunque tuviera un consumo de pan muchas veces exagerado, porque era lo que tocaba, podría tener un estado muy delgado o un estado fuerte, pero tampoco tanto. Incluso un estado ligeramente famélico. Para que se visualicen mejor las diferencias entre el hombre cuyo propósito vital es sobrevivir y el hombre con el poder de insertar un eurito en una máquina para que ésta le dé de comer, vamos a tratar tres puntos. Primero, el consumo de gasto diario de cada uno. Segundo, la disponibilidad de alimentos. Y tercero, en base a estos dos puntos, cómo afecta el pan a cada uno. Así podemos hacernos una idea de por qué afecta de una manera o de otra. Empiezo con un poquito de historia, porque si no este podcast no sería lo que es. Y hará como unos 80.000 años el hombre del Paleolítico ya molía semillas, que mezcladas con agua se formaba una masa posteriormente cocida, quedando como una torta. A esto podríamos llamarle algo así como pan rudimentario. Nah, es coña. Es conocido como pan ácimo, que seguro que alguna vez lo habréis escuchado. Pero, fue en el antiguo Egipto que comenzó la panificación por fermentación. Cojo el cereal, lo muelo, lo mezclo con agua hasta crear una masa. Esta resulta portar una levadura del género Saccharomyces cerevisiae, que, oh vaya, es la misma que de la cerveza, porque si habéis escuchado el podcast, el primero de este programa, de la cerveza, seguro que os sonará lo de Saccharomyces cerevisiae. Me suena que lo nombré, pero ¿por qué? Porque tanto la cerveza como el pan son primos hermanos. Vale, lo que voy. Esa masa
plagada de levadura, la dejo un rato en el que crece por fermentación. Esta fermentación es el gas carbónico que se libera por la hidrólisis de los azúcares del cereal. Y luego, posteriormente, ya crecido, se le da forma o así tal cual, se cuece en un horno. Eso en el Antiguo Egipto. El resultado ya no es una torta, no es ese pan ácimo, es un pan hecho y derecho, ¿no? Lo que conocemos hoy día. Se hacía con trigo, con cebada o centeno, o incluso con legumbres, con lentejas. Vale, no quiero enrollarme mucho con sus orígenes, porque lo que viene siendo puramente su historia está pendiente como podcast. Sin embargo, me parece interesante mencionarlo, puesto que nos da una idea de lo bien que nos vino como especie, ¿no?, su descubrimiento, paliando así las numerosas hambrunas, porque trigo habría mucho. Desde que la historia es historia, el pan ha estado muy presente y no ha sido hasta ahora, hasta la actualidad, que su consumo se ha vuelto innecesario tirando perjudicial. Y vosotros diréis, pero Julia, ¿es así para todo el mundo? ¿Es perjudicial? No os voy a mentir. Sí que es innecesario indistintivamente. Pero solo es perjudicial para ciertos sectores de la población. Porque no todos somos iguales. Vamos a empezar, ahora sí que sí. Con el primero de los 3 puntos mencionados, que es el consumo y gasto diario del humano de antes y el de ahora. Vale, puntualizo que se trata esto de un análisis general, que obviamente no todos somos iguales ni hacemos las mismas cosas. El ciudadano antiguo, medio, con un empleo de trabajo activo, como es en el campo, donde se labra la tierra, se siembra, se cosecha, sin medio de transporte más que sus piernas, y sin apenas entretenimientos sedentarios, véase la televisión, el móvil o incluso un libro, tendría algo así como un gasto de más o menos 1000 calorías al día por encima del gasto total de un ciudadano medio actual, ¿vale? Toda esa actividad diaria se sumaría en un plus de unas 1000 calorías. Si a esto le sumamos que ahora, con la fácil disposición de comida, se consumen entre unas 500 y 1000 calorías por encima del ciudadano antiguo, pues aquí tenemos la fórmula de la obesidad, que ya es pandemia mundial por excelencia. Antes se gastaba mucho más que ahora y se consumía menos, y ahora no se gasta apenas nada y se consume mucho más. Y además, que la pregunta principal de este podcast es: ¿el pan engorda? Pues fíjate que antaño se podía consumir entre un 60 y un 70% del total de toda la comida diaria. Pero claro, comiendo un par de veces al día, porque antes no se llevaba lo de las 5 comidas, que eso es marketing, que no es necesario. Comiendo un par de veces y menos, pues el déficit estaba asegurado, porque tenían un gasto tremendo y no tenían tanta comida para cubrirlo. Entonces, ¿el pan es el culpable? Pues obviamente no. Nunca habrá un único culpable, porque la obesidad es multifactorial. Depende de tantas cosas que no se puede simplificar a una o dos. Vale, con esto enlazamos al segundo punto, que es la disponibilidad alimentaria de cada época. Ahora, ¿creéis que ese porcentaje tan alto como un 70% de pan era por gusto? La carne se reservaba a las altas esferas. El pescado era un alimento más propio de la población costera, que a lo mejor podía llegar una salazón al interior, pero era poca y seguro que se subía de precio por toda la conservación que eso conllevaba. Y por otra parte, las cosechas dependían de un temporal que o era bondadoso o tenía ganas de guerra. Con algo de suerte podrías tener una cabra o una oveja o una vaca que te proporcionara leche para beber o fabricar productos lácteos.
o tener una buena cosecha y plantear un trueque con el vecino. Pero estas especies no aportaban ni por asomo la cantidad de leche que aportan ahora, sobre todo las vacas. Y preguntaréis, ¿y eso? Pues la industria alimentaria se ha encargado de priorizar vacas con el gen de la beta-caseína A1, que además de ser menos digestiva, y por eso tantos problemas de intolerancia a la lactosa, provoca una mayor producción de leche. Sin embargo, sobre todo por la zona de Europa y por la mayor parte del mundo, el gen antiguamente predominante era el de la beta-caseína A2, que se traduce en menos leche, pero más digestibilidad. A lo que iba, no había para todo el mundo. ¿Y qué crecía con una facilidad pasmosa y abundante? Pues don trigo. Cierto es que dependiendo de la zona se cumple o no este suceso. Pero por norma general, cuando no especificamos aquí, nos estamos centrando en Europa y el norte de África, lo que es el Mediterráneo. Hoy día, a pesar de que el consumo de pan ha disminuido, sigue siendo muy alto para lo poco interesante que es nutricionalmente. Integral o no, porque eso ya os digo, que da igual y que la diferencia es mínima, es pura energía gratuita que probablemente no vayas a utilizar y que encima ayuda en estado de proinflamación, estado del que por cierto no nos damos cuenta hasta que se cronifica y aparecen los síntomas. Antiguamente el propio déficit y el uso de esa energía en trabajos físicos ayudaban a mantener una homeostasis, un equilibrio. Pero ahora, si tienes X calorías de mantenimiento y vives en el sedentarismo, al menos utilízalas con cabeza y no con una tostada todos los días de tomate y aceite. Que eso, bueno, eso da para otro podcast, esa tostada. Si vas a desayunar, aprovecha la oportunidad que te brinda la gran variedad de tu alrededor, que estamos viviendo en la mejor época, que nos llegan alimentos de todas partes, que esos supermercados repletos de verduras, repletos de hidratos buenos, repletos de buenas grasas, de proteína. Eso es un regalo de esta época. Aprovéchalo y comienza el día con un chute de proteínas, de grasas buenas, de fibra y de vitaminas y minerales de vegetales y frutas. Lo dicho, estamos en la mejor época en cuestión de salud y lo abandonamos todo a la suerte de algo hay que morirse. Que no hay frase que me dé más rabia que esa. ¿Qué pasa? ¿Quieres vivir tus días con una mala calidad de vida? Que vivirlos, sí, tienes que pensar un poco más en lo que te metes a la boca y en lo que haces en tu día a día, pero son días en los que merece la pena vivir. ¿Y por qué digo esto? Y aquí enlazamos al punto 3. Para el organismo, el pan es casi lo mismo que el azúcar, porque es lo que tienen las harinas, que lo que eran largas cadenas de glucosa, esos polisacáridos, oligosacáridos, pasan a ser moléculas sueltas. Estas se digieren tan rápido que al poquito de comer vuelves a estar hambriento y favorece que acabes el día con un superávit, con más calorías de las que necesitabas. Y así poco a poco es como vamos generando una inflamación. Que la inflamación, ojo, no hablo de la gordura como tal. Pero Julia, si has dicho que no es perjudicial para todo el mundo. Vale, es que empiezo y me vengo arriba. Imagino que habréis sacado conclusiones y estáis pensando, si me muevo tanto como se hacía antes, puedo coger pan sin problemas. O sea, puedo comer pan, aunque este no sea muy interesante. Depende. La clave desde luego está en la actividad y el ejercicio físico, que no son lo mismo. La actividad es la suma de todos tus movimientos conscientes e inconscientes en el día a día. El ejercicio es esa hora o 2 horas que te has programado para entrenar. Ya os adelanto que no es necesario
extenuarse como antaño, que era todo el día trabajando, o al menos lo que duraran las horas de sol, que tenían que ir andando a todas partes y acabarían molidos. Que con esa horita programada y algo más de vidilla, es mover un poco más el culo, ser un poco más culo inquieto, el pan es plausible. Aunque sin pasarse. Que no nos vengamos arriba. Que en cuanto hay gente que en cuanto hace un poquito de ejercicio ya, venga, lo que sea, para adentro. No, a ver, con cabeza. Ahora bien, sin ejercicio ni actividad, entras en el sector automáticamente de la población al que le perjudica este tipo de alimentos. La responsabilidad recae en ti. O dejas de lado el sedentarismo con la ventaja de ganar salud y tener más cuerda floja con lo que comes, o vives encadenado a una silla y a una dieta más escueta. Antes se elegía la primera opción sin otra alternativa. Ya habéis visto. O sea, solo hay que pensar en el ciudadano, en el campesinado, en la época clásica, en la Edad Media. No había una alternativa. Había mucho movimiento y se consumían muchas cantidades de pan. Ya os digo, un 70%, que no es poco. Vamos, mucho menos. Y a la vez, fíjate, las enfermedades metabólicas y cardiovasculares eran casi una anécdota, no como ahora. Cada vez hay más. Ahora, ¿el pan engorda? Volvemos a la pregunta. No. Pero antes podía ser un héroe contra las hambrunas y ahora es más lo que... Ya no es un villano, pero es como un antihéroe. No es de lo peor que te puedes dar a la boca, pero no te va a hacer ningún favor. Espero no haberos dado mucho la vara con esto, porque yo sé que aquí venís a escuchar más de historia, pero sí que me gustaría hacer un poco más de promoción. Yo como pan, pues sí, os voy a ser sincera, yo casi todos los días como pan. Ahora bien, es poca cantidad y no es todos los días. Sigo una estrategia, no llevo una dieta marcada, pero sigo la estrategia de si este día hago mucho ejercicio, me permito más rienda suelta con el pan. Si no hago ejercicio, pues mira, si me apetece pan me lo como. No voy a decir, pues no he hecho ejercicio, ya no me lo como. No, si me apetece sí, pero como mucha menos cantidad. Yo hago ejercicio prácticamente todos los días. Y si no todos los días, si no voy todos los días al gimnasio, que no es todos los días, suelo salir a andar rápido o hago HIIT o hago unos sprints. Y a mí ese consumo de pan, que a veces hay días en los que es más alto, sé que no me va a perjudicar. Y con alto me refiero a alto, alto de verdad, casi una barra. Pero a mí no me va a perjudicar. Mi cuerpo ese tipo de alimento lo coge y lo utiliza mayormente para ganar masa muscular o como energía. Para otras personas que no se mueven, ese tipo de alimentos va directamente al tejido adiposo. Ya veis que no todo es... O sea, nada, más bien, nada. Es que ni siquiera el consumo de dulces lo es. No hay nada que sea blanco o negro. Siempre hay una gama muy amplia de grises. ¿Quieres comer lo que quieras? Bueno, lo que quieras, entre comillas. Que aquí la gente se lo toma como quiere. ¿Quieres tener más rienda suelta? Refléjate en el hombre de antes, en la mujer de antes, porque también las mujeres tenían su buen físico. Que aquí hablo de hombre, pero con hombre me refiero a ambos sexos, ¿no? Al humano. Pero es que decir humano me resulta un poco raro. Pero bueno, ya con esto acabo. Que no quiero ser muy pesada. Que tengáis una muy buena semana y que nos veremos, si no dentro de una semana, dentro de 2. Hasta luego.